La Organización Mundial de la Salud ha clasificado el edulcorante aspartamo como un posible cancerígeno, pero ha respaldado el límite de ingesta diaria aceptable para humanos, que estaba fijado en 40 miligramos por kilogramo de peso corporal. El aspartamo es un edulcorante artificial muy utilizado en diversos productos alimenticios y bebidas desde la década de 1980 para sustituir al azúcar. Se usa en bebidas dietéticas como la Coca-Cola Light, en chicles, gelatina, helados, productos lácteos como el yogur, cereales para el desayuno, dentífricos y medicamentos como pastillas para la tos y vitaminas masticables. Se ha evaluado su posible daño para la salud en multitud de ocasiones, pero hasta ahora no se había establecido que estuviera conectado con el cáncer. Tras analizar una vez más toda la evidencia científica disponible, la OMS ha reafirmado que el aspartamo es seguro para la salud de una persona que consuma este edulcorante de forma diaria, siempre que se encuentre dentro del límite. Se pregunta por qué está permitido a nivel comercial como endulzante. Actualmente, más de 90 países está permitido utilizar esto en los alimentos. Es un endulzante. En general se consume en alimentos y en gaseosas bajas calorías. Se encuentra con la nomenclatura E951. Está presente en más de 6.000 productos, principalmente en gaseosas, lácteos, chicles y hasta productos farmacéuticos. ¿Qué es esta sustancia dulce, el aspartamo? Una molécula de aspartamo se compone esencialmente de 3 diferentes sustancias. El 90% está formado de 2 aminoácidos naturales, el ácido aspártico y la fenilanina. El otro 10% de la molécula se compone de un enlace éster de metilo, incluye metanol. El metanol se libera del aspartamo dentro de las 2 horas del consumo y comienza a viajar a través del cuerpo por la sangre. Una vez que el enlace de éster de metilo se rompe, se parten alcohol de metilo y metanol, el alcohol de la madera. El gran problema del metanol es que fácilmente se pasa a la barrera de la sangre-cerebro y una vez allí se convierte en un formaldehído. El formaldehído es lo que está causando el daño cerebral. Mientras que los animales son capaces de desintoxicar el metanol del cuerpo, los humanos no tienen esta capacidad. El metanol es la cuestión clave aquí. En pequeñas dosis es seguro según la EPA. Podemos buscar opciones como la stevia, azúcar integral, fructosa, melaza o miel de caña. Que se descubrió a finales de los años 60, que se estudió sobre todo en los 70 y que se aprobó a principios de los 80, cuando empezó a usarse en muchos productos como Diet Coke en 1983, que fue la primera versión de Coca-Cola sin calorías. Y desde el principio hubo muchos rumores sobre los supuestos peligros del aspartamo, pero en la mayoría de casos, en la mayoría de estudios, no se veía ningún problema con usos entre comillas normales, ¿vale? Pero es verdad que se observó en animales mayores tasas de cáncer con dosis muy elevadas. A partir de esto se definió la ingesta diaria aceptable, que es de 40 miligramos por kilo al día en Europa, y eso equivale a entre 30 y 40 latas de refrescos al día, más o menos, ¿no? Y además esta ingesta diaria aceptable tiene un margen de seguridad importante, es decir, no es que si te pasas un poco pues ya aumenta mucho el riesgo. De hecho, en Estados Unidos la ingesta aceptable es mayor y aún así tienen margen de seguridad. Y a pesar de que se han seguido haciendo muchos estudios, no se ha encontrado evidencia sólida de que aumente el riesgo de cáncer, pero sí ha habido un estudio que ha hecho a las agencias replantearse dónde colocar a este compuesto, y uno de ellos es un estudio observacional que se publicó el año pasado que encontró un ligero aumento del riesgo de cáncer asociado al consumo de aspartamo y acilsulfamo de potasio o acilsulfamo K, que se suelen usar juntos de hecho. Y esto es algo a tener en cuenta, por supuesto, pero ya sabemos que correlación no implica causalidad y que en estos estudios hay muchos factores de confusión, puede haber incluso causalidad inversa, como admiten los propios investigadores, pero sobre todo lo que más chirría en este estudio es que no hay una relación dosis-respuesta clara. Es decir, vemos en general que la gente que consume estos endulzantes tiene más riesgo de cáncer, pero al comparar los que tienen un consumo bajo respecto a los que tienen un consumo alto, vemos más cáncer entre los que consumen poco respecto a los que consumen mucho.
O sea, ambos tienen más cáncer que los que no consumen nada, pero si realmente estos compuestos produjeran cáncer, veríamos que los que consumen poco tienen un riesgo un poco elevado y los que consumen mucho tendrían más riesgo. Pero si vemos, como es este caso, que los que consumen mucho tienen menos riesgo que los que consumen poco, pues es difícil asumir de este estudio que ese aumento del riesgo de cáncer viene de estos endulzantes. Entonces, la evidencia es débil, la verdad, pero evidentemente podríamos recomendar por principio de precaución que no tomemos estos endulzantes, ¿no? Que la única dosis segura es 0, como afirman algunos. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que en la mayoría de casos no es realista, o sea, hay mucha gente enganchada a los refrescos con azúcar y los que llevan edulcorantes pues son una forma menos dañina de satisfacer el paladar, que evidentemente es mejor tomar agua, eso lo sabemos todos, pero el problema de que la gente piense que el aspartamo produce cáncer es que seguirán tomando los refrescos azucarados pensando que son mejores y no lo son. De hecho, un estudio en la misma población que el anterior, pero en 2019, concluyó que los que tomaban bebidas azucaradas tenían un riesgo de cáncer mayor que el que encontró el estudio que acabo de mencionar en relación al aspartamo, pero no solo eso, sino que en ese estudio del 2019 no se encontró relación entre las bebidas con endulzantes artificiales y el riesgo de cáncer. Y esto se repite en muchos estudios, tanto si hablamos de cáncer como de obesidad, de problemas metabólicos, de problemas coronarios. Las bebidas azucaradas son peores que las que llevan aspartamo. E insisto que es mejor no tomar ninguna, pero el riesgo de estos endulzantes es muy bajo y si te ayudan a consumir menos azúcar, su efecto neto será positivo. Eso por un lado, y por otro hay que entender también cómo funciona el sistema de clasificación de la OMS, que es poco intuitivo, rozando lo absurdo en algunos casos. Su clasificación tiene 4 niveles o grupos en función de la evidencia existente de cada compuesto o factor y no en función del aumento del riesgo que suponga, y es importante entender esto. Por ejemplo, en el grupo 1 estaría todo aquello donde haya datos claros y confirmados de la relación con el cáncer. Y aquí tenemos cosas evidentes como el tabaco, como los rayos X, como ciertos compuestos contaminantes de fábricas. Pero tenemos también en este grupo al sol y a la carne procesada, que esta última fue una decisión polémica del 2015. Y personalmente meter en el mismo grupo el tabaco y varios compuestos contaminantes que el sol o que el jamón, pues ya es raro, porque los primeros aumentan mucho el riesgo de mortalidad y los segundos no. De hecho, el déficit de sol causa más problemas que el exceso de sol. Y esto ocurre por lo que decía antes, que dos cosas estén en el mismo grupo no nos dice nada sobre su riesgo real, sino sobre el número de estudios que existen. Después tenemos el grupo 2, que a su vez se subdivide en el 2A, que probablemente causan cáncer, y el 2B, que posiblemente causan cáncer. Y aquí las diferencias son sutiles, ¿no? Y una vez más vemos cosas que chocan, como que en el 2A está la carne roja junto a un insecticida como el DDT, junto a tomar esteroides o tener turnos de noche o freír a altas temperaturas. Y de nuevo, los riesgos reales de cada uno de estos elementos son muy diferentes, pero no es algo que se considere aquí. Y el grupo 2B, es decir, que posiblemente causan cáncer, es donde parece que iría el aspartamo, y en este grupo está también el aloe vera, el plomo y la gasolina. Y no olvidemos que hasta el 2016 estaba aquí el café, que no tiene ningún sentido porque el café se asocia en casi todos los estudios con menos riesgo de cáncer. Pero no fue hasta ese año, el 2016, que se sacó de este grupo y se pasó al siguiente, que es el 3, que son compuestos donde no hay evidencia de que causen cáncer. Y aquí está, como digo, el café, el té, pero también la pintura y el combustible de avión. Y curiosamente, el grupo 4 serían compuestos que probablemente no son cancerígenos, y aquí solo hay una cosa, que es la caprolactama, que ni sabía lo que es, pero es un compuesto que se usa, por ejemplo, para hacer nylon. Y parece un poco absurdo que no haya más cosas aquí, ¿no? Quizás podían poner el agua al menos, pero claro, no hay muchos estudios que hayan evaluado esto, y como ese es el criterio principal que se usa, pues no hay nada en este grupo. Personalmente creo que la categorización debería hacerse en dos ejes, uno que considere el grado de evidencia y otro el aumento del riesgo, porque tal como está ahora creo que es muy confuso, y después la comunicación que se hace en general desde la OMS es mala y es empeorada todavía más por muchos titulares de prensa o de medios de comunicación o influencers, ¿no? Pero bueno, el resumen de todo esto sería que el consumo moderado de aspartamo no me preocupa, que es mejor tomar bebidas con este endulzante que con azúcar, pero que evidentemente si no lo tomas, pues mejor, ¿vale? El Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas y la Asociación Internacional de Edulcorantes han aplaudido el posicionamiento de la OMS. Destacan que el organismo ha avalado que el aspartamo es seguro.